El mal que nos acecha no está lejos, no es una fuerza externa misteriosa. Vive dentro de nosotros, en las decisiones que tomamos todos los días, en pequeños desvíos que parecen insignificantes, pero que, sumados, pueden transformarnos en algo que nunca imaginamos. A lo largo de la historia, pensadores como C.S. Lewis, Sigmund Freud y Carl Jung exploraron la aterradora verdad de que cualquiera, en determinadas circunstancias, puede convertirse en un agente del mal, no por grandes atrocidades, sino por pequeñas, casi imperceptibles decisiones. En este video, nos adentraremos en esta inquietante pregunta: ¿cómo las personas buenas, que creen estar en el camino de la rectitud, terminan convirtiéndose en monstruos? Exploraremos cómo el entorno, la presión social y la racionalización de nuestras acciones crean una ilusión de bondad mientras nos alejamos de la verdadera virtud. Parte 1. Los orígenes del mal en la naturaleza humana. Los verdaderos monstruos están en la mente del hombre, no en la naturaleza. William Golding. Desde los inicios de la humanidad, la inclinación hacia el mal ha sido un misterio y un temor. Filósofos y teólogos han debatido sobre el origen de esta sombra humana durante siglos. ¿Es el mal algo externo a nosotros, una entidad que nos domina? ¿O está incrustado en nuestra propia naturaleza, esperando la oportunidad adecuada para manifestarse? Sigmund Freud argumentaba que nuestros impulsos destructivos provienen de conflictos internos y deseos reprimidos, una fuerza primitiva que, cuando no se controla, irrumpe en violencia y crueldad. Por otro lado, Albert Camus sugería que la falta de sentido en la vida puede llevar al nihilismo, una filosofía de desesperación que justifica la maldad como una reacción al absurdo del mundo. Para C.S. Lewis, el mal no surge de grandes conspiraciones, sino de pequeñas transgresiones cotidianas que ignoramos. Argumentaba que el mal cotidiano es a menudo invisible, pues ocurre en pequeñas decisiones, cuando actuamos con egoísmo, cuando permitimos que nuestro orgullo prevalezca sobre la compasión, cuando nos volvemos ciegos ante las necesidades de los demás. Parte 2. El entorno social y la presión para conformarse. Todo lo que los hombres malvados necesitan para lograr sus objetivos es que los hombres buenos no hagan nada. John Stuart Mill. Uno de los puntos clave explorados por Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino es el poder que el círculo social ejerce sobre nuestras decisiones morales. El demonio Screwtape enseña que a menudo no es necesario convencer a alguien de cometer una atrocidad directa, basta con distraerlo y desviarlo lentamente de sus principios. En la obra, el paciente es gradualmente corrompido al intentar agradar a sus amigos materialistas y sofisticados. Comienza a adoptar comportamientos que van en contra de sus propios valores, pero de manera tan sutil que apenas lo nota. La búsqueda de aceptación social, el deseo de pertenecer a un grupo, a menudo nos lleva a comprometer nuestra moralidad. Queremos ser vistos como buenos, pero solo ante los ojos de aquellos con quienes convivimos. Jung, en su Psicología, reconocía esta fuerza. Describía la persona, la máscara que usamos para adaptarnos a las expectativas sociales. Pero cuando esa máscara se convierte en quienes somos, perdemos el contacto con nuestro verdadero yo, y el mal se infiltra, disfrazado de conformidad. Parte 3. La ilusión de la bondad y el autoengaño. El orgullo es el pecado fatal. Corrompe lentamente mientras te convence de que eres virtuoso. C.S. Lewis. Uno de los aspectos más insidiosos del mal cotidiano es cómo se disfraza de virtud. En Cartas del Diablo a su sobrino, Lewis muestra que el orgullo es un arma eficaz, no un orgullo directo y evidente, sino un tipo sutil de autosuficiencia moral que nos hace creer que somos buenos sin realmente cuestionar nuestras acciones. Screwtape instruye a Wormwood a alentar a su paciente a verse a sí mismo como un héroe moral. Debe convencerse de que sus intenciones son puras, aunque sus acciones incluyan pequeñas crueldades.
Se convence de su bondad a través de fantasías de grandes actos de caridad en el futuro, mientras actúa con indiferencia y desprecio en el presente. Este autoengaño es poderoso porque nos permite mantener una imagen positiva de nosotros mismos, incluso cuando nuestras acciones sugieren lo contrario. Jung advertía sobre el peligro de la sombra, la parte de nosotros mismos que rechazamos, pero que inevitablemente moldea nuestras decisiones. Si no reconocemos esa sombra, ella actúa por nosotros, creando una ilusión de bondad mientras seguimos un camino sombrío. Parte 4. Pequeñas transgresiones y la desconexión moral. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Proverbio popular. La mayoría de nosotros no se imagina cometiendo actos de maldad extrema, pero el mal, como sugiere Lewis, no surge solo de grandes atrocidades, sino que se construye a partir de pequeñas transgresiones cotidianas. Cuando gritamos a un extraño, ignoramos el sufrimiento ajeno o actuamos cruelmente sin darnos cuenta, estamos alimentando el mal. Para Lewis, estas pequeñas maldades son el verdadero peligro, no porque sean menores, sino porque son fáciles de justificar y de ignorar. Es fácil ver un acto de bondad como un gran gesto, mientras que las pequeñas crueldades que cometemos a diario se vuelven invisibles a nuestros propios ojos. El dilema moral aquí es profundo. ¿Estamos realmente atentos a nuestras acciones? ¿O estamos tan enfocados en nuestra autoimagen que no percibimos cómo nos comportamos día a día? Freud sugería que nuestros impulsos reprimidos encuentran su salida en acciones que muchas veces ni reconocemos como crueles. Estas pequeñas decisiones, sumadas, pueden llevarnos por un camino de transformación moral que, con el tiempo, nos aleja de la bondad que creemos practicar. Parte 5. La lucha constante entre el bien y el mal. La línea que divide el bien y el mal pasa por el corazón de cada ser humano. Alexandr Solzhenitsyn. Al final, la gran lección de C.S. Lewis, Jung y otros pensadores es que la batalla entre el bien y el mal no ocurre en campos de guerra distantes, sino dentro de nosotros, todos los días. El mal no surge de un gran momento de decisión, sino de pequeñas elecciones que hacemos a lo largo de la vida. Pero la buena noticia, como sugiere Lewis, es que la transformación también puede revertirse. Nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Al reconocer nuestra propia capacidad para el mal, podemos comenzar a tomar decisiones más conscientes, más alineadas con nuestros valores. Para Jung, este es el proceso de individuación, el acto de integrar nuestra sombra, de reconocer nuestra capacidad tanto para el bien como para el mal y, con esa consciencia, tomar decisiones que nos lleven a una vida más auténtica y plena. La verdadera virtud no está en ignorar la oscuridad dentro de nosotros, sino en enfrentarla, reconocerla y, a partir de ahí, elegir el bien. El camino no es fácil, pero, como nos recuerda Lewis, es la suma de pequeños actos de bondad, no los grandes gestos heroicos, lo que transforma el mundo a nuestro alrededor y nos impide caer en la oscuridad. La verdadera batalla entre el bien y el mal no está en los titulares de los periódicos ni en los grandes eventos de la historia. Sucede dentro de cada uno de nosotros, todos los días, en las pequeñas decisiones que tomamos. Como nos mostró C.S. Lewis, el verdadero peligro no es convertirnos en monstruos de repente, sino permitir que las pequeñas transgresiones nos transformen lentamente, hasta que ya no reconozcamos quiénes somos. La elección entre el bien y el mal es constante, y depende de nosotros ser conscientes y estar vigilantes. No necesitamos grandes actos heroicos para hacer el bien. Basta con elegir, todos los días, resistir las pequeñas crueldades y practicar pequeños actos de bondad. Si te gustó este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. Cuéntanos, ¿cómo enfrentas tus propias sombras? ¿Qué pequeñas decisiones tomas a diario para evitar caer en las trampas del mal?
Gracias por vernos y hasta el próximo video.